Bueno, como sabemos, el sistema circulatorio o aparato cardiovascular es un sistema eh, formado por un órgano central propulsor de sangre, que es el corazón, y un circuito cerrado de tubos, que son las arterias, capilares y sinusoides. Principalmente hay un epitelio muy parecido que tapiza a los vasos sanguíneos y que tapiza el corazón y que se llama endotelio, que es un epitelio plano simple, no solamente un epitelio, sino que realmente es un órgano secretor, que las células epiteliales que forman el endotelio van a tener características secretoras y de regulación del flujo sanguíneo, lo cual quiere decir que esas células que tapizan el epitelio de los vasos sanguíneos producen una serie de hormonas llamadas endotelinas, entre otras sustancias que van a modificar ciertos factores vasculares. Por eso es que al final la compañera hablaba de la aterosclerosis, que es un proceso de formación de la placa de un ateroma, porque sabemos que el sistema circulatorio se puede ver afectado por muchas causas, pero principalmente por problemas en el hábito extremo de consumir excesiva cantidad de grasas, dentro de esas el colesterol, que van a llevar a que ese colesterol se almacene o se deposite en los vasos sanguíneos, obstruyendo el calibre del paso de la sangre y impidiendo que los tejidos se irriguen de forma adecuada y elevando la presión arterial. La hipertensión arterial, que es uno de los problemas más graves de salud pública porque se le llama el enemigo silencioso, porque muchas personas no tienen síntomas tempranos y cuando le descubren la presión alta puede ser por un hallazgo o por una emergencia que se le haya presentado. Un paciente hipertenso va a tener lesiones renales, lesiones cardíacas, lesiones de retina. Entonces, la hipertensión puede dañar órganos, generando muchas veces insuficiencia renal o el infarto del miocardio, o también accidentes cerebrovasculares, o puede producir daño retiniano, ¿no? Entonces, bueno, lejos ya fuera ya de hacer esa introducción, vemos nosotros que justamente el sistema sanguíneo está formado por una red de vasos que llevan sangre, que salen del ventrículo izquierdo, la principal arteria, la aorta, y que va a dar múltiples ramas hasta las arterias, hasta las arteriolas y luego los capilares. Es como un árbol que se va ramificando. Por otro lado, sabemos que esa circulación sistémica o circulación mayor que sale del ventrículo izquierdo y que continúa con la irrigación de la aorta o continúa con la arteria aorta que emerge del ventrículo izquierdo, va a retornar gracias a una circulación venosa, gracias a las venas que van a ir teniendo un sistema contrario a la formación de las arterias. Vamos a ver las vénulas postcapilares, las venas de pequeño tamaño, de mediano y de gran tamaño, ¿no? Que se va a formar la vena cava superior e inferior, que van a desembocar en la aurícula derecha y que es a donde viene la circulación venosa. Como sabemos, las venas trabajan a una baja presión, ¿verdad? A una baja presión, mientras que las arterias trabajan a una gran presión. En el caso del ventrículo izquierdo, la presión de eyección del ventrículo izquierdo es de 70 milímetros de mercurio aproximadamente. En cambio, la presión que ejercen las aurículas en ese ciclo cardíaco es bajo, casi cero, porque sabemos que dentro del ciclo cardíaco hay dos mecanismos, el mecanismo de la sístole y de la diástole. La sístole representada por la contracción del miocardio para justamente hacer el mecanismo de expulsión de la sangre hacia los tejidos. Pero por otro lado, en el momento que pasa la circulación sistémica, viene de retorno por el sistema venoso, va a haber un intercambio, como lo vemos aquí, cardiopulmonar, habiendo la circulación menor, donde a partir del ventrículo derecho
a través de las venas pulmonares que llegan a cada pulmón, la sangre venosa es repartida hacia los dos pulmones para poder realizar el intercambio a nivel del alveolo pulmonar y poder intercambiar oxígeno con CO2. El oxígeno, que es el elemento vital, y el CO2, que tiene que ser expulsado porque es un elemento de desecho de la respiración. Por otro lado, viene a través de las venas pulmonares, porque se va por las arterias pulmonares, la sangre venosa al pulmón, por las venas pulmonares, retorna la sangre oxigenada hacia la aurícula izquierda y de aquí pasa al ventrículo izquierdo. Cabe mencionar que entre la aurícula y el ventrículo, porque podríamos decir que fisiológicamente y anatómicamente son dos corazones, uno derecho y uno izquierdo. El corazón derecho, que se separa la aurícula del ventrículo por el orificio auriculoventricular, donde vamos a ver una valva que se llama válvula tricúspide, porque tiene 3 hojuelas, y del lado izquierdo la válvula mitral, que separa la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo, y donde encontramos a la válvula mitral, que va a ser la que separa ambas cavidades y que es la que se cierra en el momento que la sangre pasa de la aurícula al ventrículo. No puede haber reflujo de sangre, que quiere decir que una vez que pasa la sangre al ventrículo, no puede volver a entrar la sangre del ventrículo a la aurícula. Y otro gran sistema que nosotros también ya hemos estudiado es el sistema linfático, compuesto por un conjunto independiente de vasos que reciclan o recolectan el líquido tisular que viene del aparato circulatorio. Y más bien, no del aparato circulatorio, el líquido tisular que se recoge de los tejidos y que va al aparato circulatorio. La compañera ya dijo, de la vena subclavia y de la yugular, el conducto torácico, la gran vena yugular izquierda. Todos estos son vías a través de las cuales desemboca la linfa, que ya ustedes pudieron ver de dónde surgía la linfa, del líquido tisular que está bañando a los tejidos y que es un sistema paralelo al sistema circulatorio, porque por aquí circula la linfa en una cantidad de 2 a 3 litros de linfa diarios, donde vamos a encontrar gran cantidad de grasas y de linfocitos y de productos de desecho de los tejidos. Y otro sistema que también había mencionado la compañera, que eran los sistemas porta, que es un sistema cerrado e independiente del sistema cardiocirculatorio, es decir, del corazón. Es un sistema que lo vemos a nivel hepático, donde los nutrientes que pasan del intestino delgado pasan a través de la vena porta hacia lo que es el hígado y de esa manera van a llevar los nutrientes absorbidos por las vellosidades intestinales. A ese sistema se llama porte hepático. Y por otro lado, el sistema porte hipoficiario o portal, que ya sabemos que es el encargado de transmitir o conectar el hipotálamo con la hipófisis, a través del cual los factores liberadores e inhibidores del hipotálamo pasaban al lóbulo anterior del hipófisis. Bueno, aquí vemos entonces que son varios sistemas circulatorios. Podemos ver al corazón como una gran bomba. Lo que está en rojo es la sangre oxigenada que sale o emerge del ventrículo izquierdo a través de la aorta, que es la arteria más grande de todas, que va dando ramas, primero las coronarias, luego hace su callado y va dando ramas torácicas, cerebrales, hasta llegar a la aorta abdominal y dar las ramas ilíacas. Bueno, y de retorno, las venas que acompañan a las arterias, que generalmente tienen el mismo nombre. Aquí vemos un versus entre arterias y venas, y ya desde el punto de vista histológico nosotros podemos ver que las arterias y las venas tienen diferencias, porque ya una de las que mencionamos es que la arteria lleva sangre oxigenada y la vena trae sangre desoxigenada. Las arterias tienen una pared gruesa, las venas tienen una pared más delgada. Las arterias actúan a una gran presión y las venas
tienen una presión mínima y las venas medianas y grandes poseen unas evaginaciones de la capa íntima que forman las valvas, y las valvas actúan como estructuras importantes para que la sangre no refluya del corazón hacia los miembros inferiores, ¿no? Eh, Principalmente podemos ver aquí nosotros las capas de las arterias y de las venas. Habíamos explicado que habían tres capas: una túnica íntima, que es una túnica de recubrimiento que tiene relación con el flujo laminar de la sangre. Esa capa está tapizada por un epitelio plano simple que tiene una membrana basal y un tejido conectivo. La túnica media, que va a ser, en el caso de las arterias, la más gruesa, porque vamos a ver que hay dos tipos de arterias. Las arterias elásticas, que son las arterias que tienen hasta 70 capas de fibras elásticas en su túnica media, porque son arterias que resisten grandes presiones, como el tronco brachiocefálico, como la aorta, como las carótidas primitivas, que son arterias que reciben grandes presiones del corazón. Entonces, esas fibras elásticas permiten que no se rompan las arterias porque están dispuestas a estirarse y nuevamente retornar a su estado normal cuando pasa la sangre. Pero vemos que de esas arterias surgen a su vez las arterias de conducción, de distribución, perdón, porque las arterias elásticas son de conducción. Las arterias musculares van a ser las regionales, como la poplitea, la tibial, la humeral, la cubital, que van a una región específica y se llaman musculares porque la túnica media va a estar formada de alrededor de 40 capas de músculo liso, que al contraerse va a permitir pues el paso de la sangre. Principalmente decimos entonces que las arterias elásticas son arterias de gran flujo, son arterias de conducción, mientras que las arterias musculares son arterias de distribución. Vemos entonces que en las venas la túnica media es bastante angosta, unas pocas capas de fibras musculares lisas, y la capa más desarrollada en el caso de las venas es la túnica adventicia, porque hay que exponer que en el caso de las arterias, la túnica adventicia es normal. La túnica adventicia o túnica externa es un tejido conectivo al cual llegan vasos sanguíneos y nervios que van a irrigar y van a nutrir y van a inervar y a irrigar a las arterias. En el caso de las arterias, la vasa vasorum, que son los vasos propios de las arterias, porque las arterias irrigan todo, pero ¿quién irriga las arterias? Entonces hay unos vasos específicos que van a nutrir la parte externa de la arteria, desde la túnica media, la parte externa, la adventicia, y es la vasa vasorum, porque la parte interna del vaso sanguíneo es nutrido a través de un mecanismo de pinocitosis, por el cual la sangre que va pasando por el vaso va siendo difundida o introducida a través de las células epiteliales al interior del vaso para de esa manera nutrir la túnica íntima y parte de la media. Así se nutren los vasos sanguíneos, pero porque transportan oxígeno. En el caso de las venas no transportan oxígeno. Entonces a la túnica adventicia va a llegar obviamente una irrigación importante que pueda nutrir a las venas. Bueno, aquí vemos nosotros a las capas arteriales, a las arterias y a las venas. Vemos la diferencia sustancial entre una capa media o una túnica media de la vena y la túnica adventicia, que es un poco más extensa. Aquí igual podemos observar que encontramos a los nervios, la nerva vasorum y la vasa vasorum, que son vasos sanguíneos que llegan a nutrir y a inervar a las arterias. Podemos ver entonces que el endotelio vascular está formado por su epitelio plano simple, con una membrana basal, un tejido conectivo subendotelial, y separando la llamada túnica íntima de la túnica media, vamos a encontrar a la lámina elástica interna, que es una capa de fibras elásticas que separa la túnica íntima de la túnica media. En la túnica media, dependiendo el tipo de vaso sanguíneo, si es elástico o si es muscular,
vamos a ver en las arterias elásticas de 40 a 60 capas de fibras elásticas. Ya habíamos visto que las fibras elásticas eran fibras formadas por elastina, que tenían la capacidad de distenderse como un elástico, de estirarse y volver a su estado normal. Esas fibras de tejido elástico van a estar mezcladas con fibras de colágeno y algunas fibras musculares lisas. Y separando a la túnica media de la túnica adventicia, vamos a encontrar la lámina elástica externa, que también es una lámina de fibras de tejido elástico que separa la túnica media de la adventicia, ¿no? Entonces, 3 capas que van a ir teniendo diferentes características justamente en cuanto a su morfología. Aquí podemos ver la vasa vasorum, que es el sistema de irrigación propia de los vasos sanguíneos, que proporciona sangre de manera profunda a las venas y a las arterias de grueso calibre. Aquí podemos ver diferencias sustanciales entre las arterias elásticas de conducción como la aorta, la de distribución como la femoral, las arteriolas y las metaarteriolas, que son las que unen los capilares arteriales con los venosos. Y podemos ver aquí principalmente que las arterias elásticas dentro de sus células epiteliales tienen la presencia de unas vesículas llamadas cuerpos de Weibel-Palade, que son aquellas que van a almacenar diferentes sustancias procoagulantes o anticoagulantes, porque vamos a ver que el epitelio o el endotelio de los vasos sanguíneos tiene una función hormonal. No es un simple epitelio, producen sustancias procoagulantes como factor de von Willebrand, o factor 8 de la coagulación. Producen factores importantes como el óxido nítrico, que es un vasodilatador. Sustancias importantes como la trombomulina, que ayuda a regular el flujo sanguíneo. Quiere decir que en sí el endotelio es como un sistema, como un órgano, porque aunque es un epitelio, dentro de este se secretan sustancias que van a regular la circulación. Como podemos ver en las arterias elásticas, la cantidad de fibras elásticas es de 40 a 70. Yo les agradecería que prendan y enciendan sus cámaras, señores. Es parte del reglamento que deben de tener las cámaras encendidas. La clase no se le está dando a un nombre que está ahí, sino a una persona. La túnica adventicia, con su capa delgada de tejido conectivo fibroelástico, vasa vasorum, fibras nerviosas y vasos linfáticos. En el caso de la capa muscular, también vemos endotelio con cuerpos de Weibel-Palade, pero vemos 40 capas de células de músculo liso y también una capa delgada de tejido fibroelástico. En las arteriolas, fíjense ustedes, vamos a encontrar únicamente de 1 a 2 capas de células de músculo liso en la túnica media y poca cantidad de tejido conectivo laxo, porque ya las arteriolas son muy pequeñas y de ahí vienen las metaarteriolas, que prácticamente tienen un fino endotelio con una lámina basal. Las células de músculo liso forman un esfínter llamado precapilar y un fino tejido conectivo laxo esparcido alrededor del vaso, ¿no? Aquí podemos ver imágenes de una arteria elástica y podemos ver la diferencia que existe entre una arteria elástica y una arteriola que apenas tiene de 1 a 2 capas de músculo liso. Bien, entonces, como decíamos, el endotelio vascular tiene funciones importantes endocrinas, es decir, de producir hormonas, de producir mecanismos de adhesión celular, porque sustancias liberadas por las células endoteliales pueden hacer que las plaquetas se adhieran y formen trombos, ¿no? O pueden inducir la coagulación. Entonces vemos algunos factores secretados por el endotelio, como la prostaciclina, que es una sustancia que produce vasodilatación y que es beneficiosa para la vascularización, ¿verdad? Porque inhibe la agregación plaquetaria, pero como el óxido nítrico, que también ayuda a dilatar los vasos sanguíneos, inhibe la formación de trombos.
Pero en cambio, hay factores procoagulantes como el activador de plasminógeno tisular, que es una sustancia que regula la fibrinólisis, o la trombomodulina, que también actúa como un anticoagulante, la tromboplastina, que es un procoagulante, es decir, que va a estimular la formación de plaquetas, de coágulos, el PAF, que es un factor activador de plaquetas y de neutrófilos, es decir, que atrae a las plaquetas y a los neutrófilos al área lesionada del endotelio, porque el endotelio se lesiona cuando ocurren las placas de ateroma. Y el factor de von Willebrand que habíamos mencionado, que es procoagulante. ¿Qué quiere decir? Entonces, que el endotelio es un sistema importante de control de la parte vascular. Bueno, en cuanto a lo que nosotros decimos, justamente, ya hemos hablado de las arterias elásticas. En esta práctica que vamos a ver, vamos a dibujar las arterias con tinción de orceína. La orceína es un colorante natural que tiñe a las fibras elásticas de un color café oscuro. En este corte histológico que estamos viendo, que es el mismo que vamos a dibujar y vamos a ver más adelante, podemos observar la túnica íntima con su capa endotelial. Aquí estarán las células planas, el pseudoendotelio, la lámina elástica interna, y fíjense lo grueso de la túnica media, donde se ven muchas fibras café oscuras que corresponden a las arterias elásticas, a las fibras elásticas. Aquí, en cambio, estará la lámina elástica externa que separa la media de la adventicia, que estará por acá. Y bien, en el caso de las fibras musculares lisas, ya dijimos que, como en este caso, que va a ser lo mismo que van a dibujar en la práctica, vamos a ver que aquí hay diferencias sustanciales con las arterias elásticas. Primero, que la túnica media es más angosta, tiene unas 40 capas de músculo liso que van a estar mezcladas con fibras de colágeno, con fibras elásticas, y vemos que la lámina elástica interna y las fibras elásticas son de forma de un sacacorcho o de un elástico, así irregulares. La lámina elástica interna es bastante abundante en las arterias musculares, y la capa endotelial de las arterias musculares es delgada, tiene poco subendotelio, por lo que la lámina elástica interna, que es prominente, va a ser un relieve en el endotelio que le da la forma ondulada a la arteria muscular. Por eso podemos diferenciar una arteria muscular de una arteria elástica. Fíjense, en las arterias elásticas, el endotelio es recto. En la arteria muscular, debido a la gran cantidad o al grosor de la lámina elástica interna formada por fibras elásticas y poco subendotelio, vamos a observar una forma ondulada del epitelio de la arteria muscular, a más que vamos a observar una capa de músculo o una capa de túnica media bastante delgada. Por acá estará la adventicia, ¿no? En el caso de los capilares, justamente los capilares reciben la sangre de las metaarteriolas, que ya dijimos que seguían a las arteriolas. Están formadas por una sola capa de endotelio, unidas a la lámina basal, como podemos ver aquí. Poseen una monocapa de células endoteliales y presentan poros que permiten la difusión desde la luz hacia los tejidos de la sangre, ¿verdad? Aquí podemos ver las metaarteriolas, las metaarteriolas con sus esfínteres precapilares, ¿sí? Los capilares arteriales y los capilares venosos, de los que se forman las vénulas, ¿no? Esa es la forma como ya vemos la microcirculación. Igual aquí podemos observar la arteria y la vena. Podemos ver aquí a los capilares, ¿no? Que están intercambiando la sangre oxigenada y la desoxigenada. Vemos el lecho intersticial, donde estará la linfa, que va a ir por los capilares linfáticos. Bien, entonces aquí podemos ver algunos ejemplos de las arteriolas, que ya dijimos que eran muy delgadas, que tenían de 1 a 2 capas de músculo liso, y vemos aquí a las células endoteliales, ¿no?
y vemos unas células contráctiles que rodean a los capilares que se llaman pericitos que permiten la contracción del vaso sanguíneo. Como ya la compañera había explicado también, habían varios tipos de capilares, los continuos, los discontinuos y los fenestrados, que eran esos capilares continuos, los que no tienen poros. Encontramos este tipo de capilares en el sistema nervioso, en el tejido conectivo y en el sistema muscular. En cambio, vemos nosotros a los capilares fenestrados que tienen como fenestras o poros, también llamados viscerales, tienen un grosor de 60 nanómetros de diámetro. Las encontramos en el páncreas, en el intestino y en las glándulas endocrinas. También lo encontramos a nivel del glomérulo renal. Y en el caso de los capilares sinusoidales, vamos a encontrar sinusoides, como ya vimos sinusoides en el ganglio linfático, como vimos en el vaso, como vemos también en el hígado y en la médula ósea. Entonces, en los capilares fenestrados vemos poros o fenestras, ¿no? Aquí podemos ver algunas de las morfologías, discontinuos o sinusoidales, fenestrados y continuos, aquellos que no tienen poros, ¿no? Así se clasifican los capilares. Bueno, en cuanto a las venas, también hemos ido hablando, su diámetro va a variar desde 1 milímetro hasta 4 centímetros. Generalmente las vénulas, como podemos ver aquí, se van a colapsar en lo que serían los cortes histológicos. Aquí vemos la diferencia de una pared venosa con una pared arterial. Vemos lo fino de su pared media. Ya sabemos que las venas regresan la sangre al corazón. Hay 3 tipos, pequeñas, medianas y grandes. Las medianas miden menos de 1 centímetro de diámetro. Muchas de ellas tienen válvulas venosas que ya dijimos que evitan el flujo retrógrado. Aquí podemos ver cómo se ve el calibre de una vénula y lo delgada de la pared, una vena mediana y una vena grande.